Bueno, ha sido una etapa, por un lado muy dura, pero también maravillosa. Para mí el guión lo es todo, para mí el guión es la base de la industria, a partir del qué, a partir del guión es donde nace todo lo demás, ¿no? Y yo le doy la importancia que para mí tiene, ¿no? Porque sin historia no hay película, ¿no? Entonces intenté ser muy riguroso y con quizá un exceso de respeto, hasta que entendí qué era lo que había que rodar, hasta que lo conseguí, pues pasaron 6 años. ¿Por qué pasaron 6 años? Pues sobre todo porque tenía que darle forma a unas experiencias vividas y tenía que adaptar una parte de mi vida que tuviera valor dramático, que pudiera conectar con el público dándole forma, ¿no? Intenté ser muy fiel y riguroso a la verdadera historia. E intenté ser valiente e ir directamente a la historia que quería contar. Pero esa historia, cuando uno adapta a alguien, no tiene tanto problema cuando uno adapta una experiencia vivida que tiene que pasar del inconsciente al consciente, cosas que son duras y que son difíciles. Y creo que por eso tardé tanto en ese proceso de escritura. En muchos momentos tenía que definir o que delimitar dónde estaba el momento en el que yo no podía entrar, en el momento de mi vida, sobre todo por unos personajes que existen y por un respeto a sus vidas, ¿no? Yo puedo hablar de mí desde el respeto y desde el conocimiento, pero hablar de otros hay que ser muy respetuoso. Entonces ahí hay una línea muy difícil de definir cuándo te pasas y cuándo no te pasas, y a mí sí me creó muchos conflictos, hasta dónde podía y hasta dónde no podía, hasta dónde era necesario y hasta dónde no debía seguir profundizando, porque además tampoco ayudaba a la historia, ¿no? O sea, yo intenté sobre todo limpiar lo anecdótico. La película no es un homenaje ni mucho menos a mi vida, sino que he partido de mis experiencias, porque creo que ahí hay un material de cosas que he vivido por unas circunstancias o por otras. Creo que es un material muy interesante, pero a eso hay que darle forma y hay cosas que no te hace falta contar. Así fue, en el primer proceso, los 3 primeros años, yo no consigo conectar con la historia. Fíjate, es mi propia historia, lo que estoy haciendo es tapar mi propia historia y no me atrevo a enfrentarme a mi propia historia. Y entonces voy dando muchas vueltas y llega un momento en el que me crean muchas dudas y mucha inseguridad porque no consigo contar lo que quiero contar, ¿no? Y decido trabajar con una persona. Llegué a trabajar con 2 personas, ¿no? En 2 procesos diferentes, porque dije, bueno, a lo mejor es que yo no soy capaz de sacarlo porque está muy dentro y necesito canalizarlo a través de alguien, ¿no? Un poco casi de terapia, de psicoanálisis, ¿no? Y a partir de ahí pues saco todo. Y no pude, no me funcionó trabajar con alguien. Fíjate que a mí me gusta mucho pelotear y me gusta mucho cuando se establece un equipo o con alguien, a partir de él y a partir de mí, ir hacia un lugar, y me parece que es muchísimo, no más sencillo, pero es más resolutivo, es más práctico, ¿no? Porque en el fondo lo otro es dialogar contigo mismo y pierdes mucha objetividad. Pero lo intenté, pero no fui capaz, porque la historia la tenía yo dentro. La historia no se podía ficcionar, o sea, la debía ficcionar yo, no se podía ficcionar y dar giros que no tuvieran que ver con la propia historia, porque yo la había vivido y quería ser tan fiel como ser fiel a un clásico. Para mí dirigirla ha sido muy fácil. Me gusta mucho el trabajo con los actores, la dirección actoral me apasiona, me gusta mucho el proceso de ensayo y disfruto mucho. Lo más difícil ha sido producir y dirigir a la vez, porque eso me ha desgastado muchísimo. Pero espero que si algún día vuelvo a hacer otra película, separe estas 2 parcelas y pueda dedicarme realmente, cuando estoy escribiendo, a escribir, y cuando estoy dirigiendo, a dirigir a mis actores y a estar con mi equipo. Dirigir me apasiona. Pues en libros hay un referente para mí que es la obra de Camus, por ejemplo, El extranjero, sin lugar a dudas, o yo que sé, Metamorfosis, Kafka, o sea, hay mucho, pero también las obras de teatro, está impregnado todo Shakespeare, todo Beckett,
Mamet es un tipo que a mí me ha inspirado mucho, ¿no? Creo que todo está en el guión, creo que todo está en el qué, ¿no? Y películas, pues las películas me han enseñado, yo creo que a ser, junto a la educación que he recibido, la persona que soy, me ha moldeado mucho mi personalidad, y el cine me ha enseñado a hacer cine, ¿sabes? Y de hecho estoy aprendiendo viendo cine, o aprendo diariamente viendo cine, ¿no? Y leyendo todo lo que cae en mis manos sobre la escritura del guión, por ejemplo.